Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las oposiciones de física y química. En este vídeo vamos a hacer una especie de experimento y vamos simplemente a exponer un tema, uno de los 72 temas que hay para la oposición de física y química de secundaria. Entonces, bueno, esto me va a servir a mí para estudiar y si sirve a alguien más, bienvenidos, Pues bueno, empezamos. Vamos a exponer el tema 1, que es la ciencia como proceso. El título completo es principales concepciones de la ciencia, los grandes cambios, las revoluciones científicas, la ciencia como un proceso en continua construcción, poner algún ejemplo en física y química, los científicos y sus condicionamientos sociales y las actitudes científicas en la vida cotidiana. Vamos, eso no es nada. Bueno, ¿cómo lo vamos a estructurar? La estructura principal del tema va a ser, primero, la ciencia como proceso, principalmente es el tema, y va a contar con 4 puntos que abarcan lo que es el título. Breve historia de la ciencia. Segundo, el proceso científico y las revoluciones científicas. Tercero, la ciencia vista como progreso. Y cuarto, ciencia y sociedad. En breve historia de la ciencia, la cual va a ser un apartado muy grande, y aunque la recopilación es bastante extensa, luego de cara a hacerlo en una oposición, no sé hasta qué punto dará tiempo a desarrollarlo todo. En breve historia de la ciencia, lo más normal será abarcaremos la ciencia primitiva, la Edad Media, la Revolución Científica y el punto 1.4 del siglo XVIII más o menos hasta nuestros días. El punto 2, el proceso científico y sus revoluciones, constará de 3 puntos. El 2.1, origen de una ciencia y elaboración de paradigmas. El punto 2.2, ciencia normal, cuando hemos elaborado un paradigma llegamos a un estado de ciencia normal. Y luego el punto 2.3, la crisis de la ciencia normal y las revoluciones científicas. Todo como un proceso que vuelve otra vez a la elaboración de un nuevo paradigma. El punto 3, ciencia como proceso. Aquí veremos objeto de la ciencia y proceso científico, ¿cuál es? En el punto 3.2 se verá un ejemplo del desarrollo de la ciencia y uno de los ejemplos más adecuados para poder ver, sobre todo si visto desde el punto de vista de la ciencia física, es las teorías sobre la naturaleza de la luz, que a lo largo de la historia ha ido sufriendo toda una serie de rifirrafes entre viendo a ver quién la tenía más grande, entre dos bloques de científicos, los que creían en la teoría corpuscular de la luz y los que creían en la teoría ondulatoria de la luz. Bueno, con esto vamos a poder ir viendo cómo se aplica un proceso de ciencia normal, de crisis, de revolución científica y la adopción de nuevos paradigmas, hasta llegar al paradigma que establecido en nuestros días, ¿vale? Más o menos. Entonces vamos a empezar por el primer punto, en el cual antes del primer punto vamos a ver una breve introducción. En la introducción pues podremos hablar sobre cuál es la concepción de la ciencia y cómo esta concepción de la ciencia se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Veremos diferentes aportaciones y cómo van cambiando las diferentes metodologías a través de las diferentes épocas. Veremos cuál es el objeto de la ciencia en sí y cuál es su método o los diferentes métodos. El método actual ya conocéis que es el método científico. Y luego se verá cuál es la interrelación entre los avances y los modos de vida de las sociedades modernas o actuales. Realmente hay una relación que vincula el desarrollo científico con el modo de vida
de las sociedades modernas. Aunque los políticos no quieran creer que existe esa relación, la investigación a largo plazo tiene su porqué y realmente provoca cambios muy profundos en la sociedad. Solamente hay que ver los cambios que ha podido producir el avance en las teorías de la luz o en el electromagnetismo, que hacen que hoy en día pues, todos nuestros hogares funcionen con luz, tengamos aparatos eléctricos, tengamos motores, generadores y toda una serie de tecnología que han cambiado completamente nuestro modo de vida en 200 años, no llega. Entonces, bueno, todo esto viene debido, la principal contribución fueron las leyes de Maxwell, leyes diferenciales más difíciles de resolver, imposible. Algo que realmente no parece tener ningún tipo de aplicación práctica, resulta que ha cambiado todo el modo de ver y de vivir en la sociedad actual. Bueno, pues ahora vamos a ver de qué manera la ciencia actúa para conseguir estas cosas. Entonces, primer punto, una vez que hemos pasado esta breve introducción, breve historia de la ciencia. Aquí hay que tener en cuenta los periodos más relevantes que existen en la historia, ¿vale? El primer periodo, sobre todo cuando hablamos de metodología, los griegos alejandrinos. Antes de eso, pues tenemos el Antiguo Egipto, tenemos la Grecia de Atenas, Babilonia, etc. Bueno, los griegos alejandrinos entran en una primera etapa donde la ciencia se basa en la observación y la sistematización. Antes de eso, la ciencia como tal no existía. Las matemáticas sí avanzaron con la Grecia de Atenas, pero no había ningún contraste con la realidad. Era simplemente la mente por encima de todo. Los griegos alejandrinos se olvidaron un poco de la parte mental y basaron su ciencia en la experimentación. Más que la experimentación, en la observación y en la creación de procesos sistemáticos para corroborar esas observaciones o para poder afinarlas. El segundo periodo importante es la revolución científica, que va desde los siglos XVI al siglo XVII, donde nace el método científico, una gran contribución metodológica. El tercer periodo es el siglo XIX, donde nos encontramos con el materialismo científico y donde hay un auge de la biología y de la química, que hasta este momento no se había podido fundamentar como ciencia, hasta que no avanzan todos los modelos atómicos, modelos sobre el átomo, etcétera, etcétera, y empezamos a conocer cuáles son las partes internas de un átomo, que no es algo indivisible, pues no podemos tener acceso a la química como ciencia. Y después el último periodo es el periodo actual, que es sobre todo un avance tecnológico, un avance de la técnica. ¿Vale? Pues bueno, 4 periodos: griegos alejandrinos, revolución científica, siglo XIX, periodo actual. Empezamos. 1.1. Ciencia primitiva. Aquí nos encontramos primero a los egipcios y a los babilonios, que basan su ciencia en la observación, en el dinero, y hay un gran avance en la astronomía. Luego nos vamos a Atenas. En Atenas, sobre todo en ciencias, avanzan muchísimo las matemáticas, ya que no requieren de un método científico y una comprobación continua con la realidad. Por eso las matemáticas pudieron avanzar sobremanera debido a la metodología que se utilizaba en aquella época. Luego también sufre un avance, más que sufre un avance, decae la astronomía debido a esa falta de observación y sistematización en la Grecia de Atenas. Y decae sobre todo por influencia de la fuerte mitología griega, aparte de por la metodología. Esa influencia hace que no se preste mucha atención a los cielos, total, ya estaba todo explicado con los dioses y las cosas que ocurrían. Vale, métodos que se utilizan en la Grecia de Atenas.
es una ciencia basada prácticamente en la razón y es una ciencia muy especulativa. Que algo sea lógico no quiere decir que sea científico. O que a nosotros nos parezca lógico no quiere decir que sea científico. Debe de existir un contraste que ahí no existía. Científicos importantes, sobre todo basados en las matemáticas. Tales, Pitágoras, Aristóteles. Realmente Aristóteles es una cosa entre medias, porque fue un gran científico, entre comillas, pero hizo una especie de enciclopedia global sobre todas las ciencias, pero sobre todo en el tema de la física y la química, etcétera, se basó mucho en especulaciones propias. Creía que la razón podía con todo y sin más especuló y eso era la verdad eterna. Y claro, se equivocó de llano, de pleno. En otras materias sí que hizo una gran contribución, ¿vale? Hizo una aplicación metodológica desigual y, bueno, en la medicina y en la biología sí que se basó en la observación, mientras que en la física fue pura especulación. Ya llegamos con la Grecia alejandrina. Aquí, ¿qué ciencias y qué científicos tenemos? Avanza sobre todo la astronomía, donde el mayor ancla o el mayor referente de esta época es Claudio Ptolomeo, que publica el Almagesto. Es un sistema, él crea una especie de sistema estelar o celeste que llega hasta casi nuestros tiempos. Hasta que no llega Copérnico y desmonta este sistema estelar o celeste, la astronomía se siguió basando en las teorías de Ptolomeo. En hidráulica tenemos como referente a Arquímedes. ¿Qué métodos utilizan? Como ya habíamos dicho, utilizan un método de observación y sistematización y creación de métodos. Vale. Ya nos pasamos de la Grecia alejandrina a la Edad Media. De la Grecia alejandrina podríamos pasar a los países árabes, donde ahí la química podría tener un poco de auge, pero no en cuanto a la metodología. Allí nacen los primeros alquimistas, o más bien son herederos los árabes de la alquimia incipiente que había en la Grecia alejandrina, pero metodológicamente no suponen un gran avance. Así que vamos a ver el siguiente periodo importante, que es la Edad Media. En estos periodos hay una pugna entre la razón y la revelación. La Iglesia católica, sobre todo en Europa, coge un auge muy grande y, bueno, pues sobre todo la ciencia está más basada en la revelación de las escrituras que en la propia razón. Prácticamente la ciencia no avanza en 100 años, hasta que llega a los romanos. Y en los romanos, más que avanzar la ciencia, avanza la técnica. Los árabes, como habíamos comentado antes, son los sucesores del conocimiento griego. Y a estos avances se unen los avances de los hebreos con los de los árabes. Bueno, aquí se puede decir que hay un auge del humanismo al unirse Occidente con otra vez la cultura árabe. Pero esto no será hasta el final de la Edad Media. Método: observación y sistematización de los árabes. Continúan por la misma vía que la Grecia alejandrina. Lo único que hicieron fue ampliar en gran detalle los conocimientos anteriores, pero no crearon conocimientos nuevos. El humanismo. Los árabes más Occidente generan pues nuevas ideas filosóficas, pero continúan con métodos inductivos. Vuelve a resurgir Atenas de nuevo en el humanismo. Bueno, una vez que ha nacido el humanismo como movimiento, ya pasamos a la revolución científica en los siglos XVI y XVII. Vale, aquí podemos decir que la astronomía
coge un nuevo auge gracias a Copérnico y el sistema heliocéntrico, en el cual colocan al Sol en el centro del universo, aunque no es del todo cierto, sí que es un avance, y quitamos un poco de en medio las ideas de Ptolomeo, que aunque funcionaban, pues se complicaban sobremanera a la hora de dar una explicación del universo, por intentar de alguna manera no atentar contra la idea de que la Tierra era el centro de todo, como la Iglesia quería de alguna manera hacer que fuera. ¿Qué más cosas tenemos? Tycho Brahe, sobre todo, fue un gran observador, hizo observaciones muy detalladas, y de ellas aprovechó nuestro amigo Kepler. A partir de estas observaciones con nuestro amigo Tycho Brahe, pues logró él sacar las 3 leyes de Kepler, que aunque él no tuvo visión de ir más allá de esas 3 leyes de Kepler, se pueden deducir las leyes de Newton, o de las leyes de Newton se pueden deducir las leyes de Kepler. Más cosas. En mecánica tenemos a Galileo y a Newton, el todopoderoso Newton. Y en matemáticas tenemos el avance del cálculo diferencial a través de Newton y Leibniz, los cuales pues llegaron a este nuevo tipo de matemática al mismo tiempo, y hubo como una pugna en ver quién era el descubridor. Por supuesto, Newton tenía más peso y de alguna manera dejó a Leibniz un poco al lado, aunque luego la historia pues ha reconocido su papel. Método. Pues el método de la revolución científica es la creación de nuevos paradigmas y el resurgimiento de la razón, que había quedado un poco de lado. Aumenta la razón, decae la autoridad. La revelación vuelve otra vez hacia abajo. Y aumenta el empirismo. Esta es la cosa nueva. No solo resucitan la razón de la Grecia ateniense, sino que la unen con la observación y sistematización de la Grecia alejandrina. He aquí el triunfo de la revolución científica. El apriorismo pues baja otra vez. Vale. Tenemos una ciencia pura y aplicada y la creación de un método científico. Más cosas. En el del siglo XVIII pasamos al punto 1.4, del siglo XVIII hasta nuestros días. Vale, pues aquí podemos ver del siglo XVIII al siglo XIX, en ciencias, la astronomía, las matemáticas y la física, hasta el siglo XIX se basan en los avances de la revolución científica del siglo XVI y XVII. No se hacen grandes avances. Sin embargo, la química y la biología sí que crean nuevos paradigmas fundadores y se crean o se establecen como nuevas ciencias. La química y la biología. Científicos y avances. Pues en química tenemos a Boyle, a Lavoisier, de 1766 a 1794. Crea el paradigma de la nueva química. Dalton crea el primer modelo atómico, que no llega a ser en sí un modelo atómico, pero sí que es un modelo. Bueno, sí, es un modelo atómico, pero no es un modelo de cómo están creados los átomos por dentro. Para Dalton los átomos eran indivisibles, pero teníamos tantos átomos como elementos. Se empieza a reconocer lo que se llama el elemento químico y cómo estos elementos se combinan para dar compuestos. Gracias a Dalton realmente tenemos química. Lavoisier creó el paradigma principal, Dalton estableció las leyes con las que realmente se iba a regir y se siguen rigiendo gran parte de lo que estamos estudiando en nuestros días. Dalton nació en 1766, igual que Lavoisier, y murió en 1841. Y bueno, fue el fundador de una de las teorías atómicas, la primera. Luego ya vinieron otras. En biología, por supuesto, en biología, ¿qué viene?
¿Qué viene en el siglo XIX? La teoría de la evolución, chicos, con el origen de las especies de Darwin. Él crea el paradigma conductor que nos permite hacer que la biología dé un nuevo salto y avance, más allá de simplemente clasificar las especies. Ofrece muchísimas observaciones y da como explicación a todas esas observaciones la teoría de la selección natural. Está fundamentada después, más adelante, por la teoría celular, que nace con la citología, y con las leyes de la herencia de Mendel, que nace con la genética. Por tanto, aquí se cuestiona la creación, cómo se conocía, y nuestra aparición se convierte en una casualidad, no en un acto divino. Ya pasamos al siglo XX. En la primera mitad del siglo XX tenemos aplicaciones tecnológicas como pueden ser los radiotelescopios, con los cuales mejoramos nuestra visión del universo, los microscopios electrónicos, con los cuales mejoramos nuestro conocimiento sobre el mundo de lo más pequeño. Ya tenemos cubierto el mundo de lo muy grande, de lo muy pequeño. Como veis, pequeños hallazgos o avances tecnológicos van a catapultar toda nuestra ciencia y van a generar un conocimiento mucho mayor. ¿Qué más tenemos? Tenemos la teoría eléctrica de la materia. El átomo, de pronto, señores, se vuelve divisible. Nacimiento de la mecánica cuántica, aunque Einstein no estaba de acuerdo, ahí está, hasta nuestros días. Y la teoría de la relatividad, el todopoderoso y omnipresente después de Newton e Einstein. En la segunda mitad del siglo XX tenemos avances en biología, física, astronomía y ciencias sociales y de la comunicación. En la biología destaca la estructura del ADN y su alteración. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Ya veremos cómo sigue avanzando en el futuro, porque esto empieza a dar miedo. En física empezamos a ver las teorías de gran unificación de fuerza, los modelos de quarks, etcétera, etcétera, etcétera. Y un avance de, por ejemplo, teorías electrodinámicas cuánticas y teoría electrodébil, bueno, sí, teorías de gran unificación al final. En astronomía tenemos las teorías sobre el origen y evolución del universo, la cosmología. Sufre un auge muy grande. Por ejemplo, Stephen Hawking genera grandes avances, sobre todo en el conocimiento de los agujeros negros, que son elementos celestes que fueron predichos por la teoría de la relatividad de Einstein. Y hoy en día prácticamente nadie puede pensar que no existen. Hay evidencias suficientes para creer que realmente son objetos que existen. Y después las ciencias sociales y ciencias de la comunicación, que nacen como una nueva ciencia que hasta ese momento no había existido. Pasamos al punto 2 por fin, ¿eh? Madre mía, si tenemos que escribir todo esto. Pasamos al punto 2 por fin, ¿eh? Madre mía, si tenemos que escribir todo esto. El progreso de la ciencia y las revoluciones. Aquí tenemos en la primera mitad del siglo XX, historiadores quieren saber quién o cuándo se ha descubierto un hecho o un invento. Quieren analizar los errores, los mitos y las supersticiones, sin más. Básicamente los historiadores en la primera mitad del siglo XX se convierten en cronistas de un desarrollo de la ciencia por acumulación. La ciencia es una acumulación de descubrimientos, y voy descubriendo algo, y es como un proceso continuo, en el que hay errores de por medio. Bueno, pues eso, como se ve más adelante, por otros historiadores se considera un error, porque la ciencia en sí avanza también con esos errores, y que una teoría sea errónea no quiere decir que sea falsa o que no sea científica. Es un paso hacia una posible solución, pero la ciencia es como una caja
en la cual no sabemos lo que hay y jamás lo sabremos. Solo podemos hacer mediciones desde fuera de la caja. Entonces, con los datos que tenemos elaboramos teorías que se acercan a la realidad, pero nunca vamos a tener teorías de la realidad. Vamos a tener aproximaciones. Por eso ese enfoque de ver la ciencia actual como la verdadera y el resto como errores es falso. Toda ciencia es verdadera dentro de su contexto histórico y dentro de los conocimientos y de la tecnología que había en ese instante. Eso es lo que hacen otros historiadores. Una teoría no deja de ser científica por haberse descartado. Solamente que faltaban conocimientos o nuevos descubrimientos para poder descartarla. Hasta ese momento servía y predecía cosas. Thomas S. Kuhn, K-U-H-N, crea el libro La estructura de las revoluciones científicas. Aquí mira la historia de la ciencia, en la cual dice que es comparar ideas antiguas con las de sus maestros contemporáneos. Eso es la historia de la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Pues primero, existe el proceso del desarrollo de una ciencia, se podría decir que va por varios pasos. Entonces, estos pasos se basan en que primero hay una competencia cuando hay un descubrimiento, una competencia entre varias escuelas de científicos, cada uno que tiene una idea. Yo tengo razón, no, yo la tengo, no, yo soy mejor, no, yo la tengo más grande. Pues eso, ¿vale? Ya lo sé, tengo la voz fina y así aún la tengo más fina, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿A qué os he entretenido? Vale, pues entonces hay una competencia entre varias escuelas de científicos, todos luchando. Vale, y al final se crea un paradigma fundador de esa ciencia, ¿vale? Ese paradigma simplemente es una realidad, es un algo que está en el núcleo de esa ciencia y a partir del cual se va a fundamentar la ciencia entera, ¿vale? Por ejemplo, en la época de Newton, el paradigma fundador fueron las leyes de Newton. Eso ha sido el paradigma hasta casi nuestros días de toda la mecánica clásica y de casi la mecánica actual. Es más, el mandar un satélite al espacio o el construir un edificio, prácticamente nos basamos en la física de Newton. Fue el núcleo. Sin embargo, sabemos que las leyes de Newton en parte son falsas. Me cuesta decirlo, soy físico y me cuesta decirlo, pero son falsas. Realmente hay una teoría por encima, que sería la teoría de la relatividad, que en ciertas condiciones, o sea, en las que estamos ahora, se aproxima a las leyes de Newton. Pero realmente las leyes de Newton se pueden considerar una aproximación de teorías más grandes o más pequeñas. La mecánica cuántica, a nivel de lo muy pequeño, también tiene su propia manera de funcionar y en las condiciones en las que vivimos nosotros, en nuestra escala, nuestras masas y nuestras velocidades, podemos aproximar las leyes de la mecánica cuántica también a las leyes de Newton. Funcionan, pero no son la realidad. Y eso hay poca gente que lo entienda. Entonces, se genera un paradigma, que no quiere decir que sea verdadero. Actualmente tenemos varios. Tenemos la teoría de la relatividad y tenemos la de la mecánica cuántica. Y entre ellas no casan. Por eso estamos buscando un paradigma que se fundamente en la unificación de todas las fuerzas. Vale. Entonces se llega, después de establecer un paradigma, a un periodo de ciencia normal, donde los científicos ya no discuten entre sí y no salen 1001 artículos y 1001 teorías descabelladas, cada una más mejor o más ridícula o más lo que sea. No, ha ganado uno, para bien o para mal. Y entonces los científicos ya se contentan con hacer lo que se llama ciencia normal. Simplemente aplican ese paradigma para resolver pequeños enigmas, ¿vale? Hasta que llega un periodo de crisis. Ese periodo de crisis puede ser alguien que piense mucho, nuevos descubrimientos sobre todo, y cosas que estén en contra del paradigma. Que haya cosas que vayan en contra del paradigma no quiere decir que entremos en un estado de crisis en la ciencia, porque siempre se intenta
adaptar esas cosas que no se entienden mediante la ciencia normal, adaptar al paradigma. Pero esos son apaños y esos apaños van complicando las teorías, hasta que llega un momento que por acumulación de muchos apaños y de muchas discrepancias a ese paradigma científico, se entra en crisis. Cuando se entra en crisis y ya no se pueden tapar más parches, entonces entramos en un periodo revolucionario de ciencia, que es en el que estamos actualmente con las teorías de gran unificación, por ejemplo. Por eso nacen muchísimas teorías muy dispares, muy diferentes, en las cuales no sabemos a qué agarrarnos. No hay libros de texto, no hay nada que podamos decir esto es así. Por eso es teoría, periodo revolucionario. Hasta que hallemos un nuevo paradigma que vuelva a estabilizar la ciencia y vuelva a ponerla en un periodo de ciencia normal. Y la ciencia avanza así. Ciencia normal, crisis, nuevo paradigma, ciencia normal, crisis, nuevo paradigma. Cuando se adquiere el nuevo paradigma y volvemos otra vez a un periodo de ciencia normal, ya se empiezan a escribir libros de texto, etcétera, etcétera, con la teoría ganadora y se empiezan a hacer resolución de enigmas. La ciencia no es un proceso acumulativo, es un proceso discontinuo con sus avances y sus retrocesos. 2.1. Origen de una ciencia y elaboración de paradigmas. Vale. Va a existir una competencia al principio entre diferentes escuelas de científicos, que cada uno va a pensar que su grupito de amigos tiene razón y el contrario no. Aquí se basan en la observación y en el método científico. Entonces existe una competencia entre diferentes concepciones de la naturaleza, hasta que se impone un paradigma. Hay unas leyes o hipótesis que explican mejor la realidad que otras, pero no quiere decir que lo expliquen todo, sino que lo explican mejor. Por ejemplo, luego veremos la teoría corpuscular de la luz y la teoría ondulatoria de la luz. Pues en determinados periodos de la historia se ha adaptado mejor la teoría ondulatoria y en otros momentos determinados se ha adaptado mejor la teoría corpuscular. Pero una no explicaba a la otra a los fenómenos que explicaba la otra y la otra no explicaba todos los fenómenos que explicaba una. ¿Qué pasó al final? Vino Einstein y dijo, dejar de hacer el gilipollas, las dos son verdaderas. ¿Cómo? Porque es que la realidad no es como nosotros pensamos, ya está, es fácil, Bueno, entonces una vez que estamos aquí, unas leyes o hipótesis van a explicar mejor la realidad que otras. Entonces tenemos nuestro paradigma. Hay una imposición de una realización científica que alguna comunidad de científicos particular reconoce como fundamento. Eso no quiere decir que todos lo vayan a reconocer. Habrá gente que siga pensando que eso es falso y trabaje en otras soluciones. Por eso tanta variedad que existe. Ya sé que hay gente que es de mente más estrecha y que piensa, no, esto tiene que ser así, un solo camino. No, esto es como la democracia, hay muchos caminos y ninguno es malo. En la disparidad está el avance. Sí, si no, fijaros en Linux. Bueno, habrá gente que haya entendido eso, gente que no. 2.2. Ciencia normal. Predomina un paradigma. Es mejor que otro, pero puede no explicarlo todo, como decíamos. Entonces, hay influencias en la comunidad científica. Desaparecen las antiguas escuelas poquito a poquito y los que quedan pues son unos marginados. Empiezan a nacer las primeras revistas especializadas, vamos, que los ganadores que lo tienen que echar en cara, es así. Y claro, se empiezan a crear la sociedad científica y a ponerse medallita, que somos los mejores. Claro, esas cosas hay que hacerlas. Esto de lo importante es participar, no. Esto es, hay que ganar y los científicos son así. Se la miden como niños, a ver quién la tiene más grande muchas veces. Y entonces luego, pues se lo restregan a los otros. A que eso lo entendéis bien. Bueno, la ciencia normal se ocupará de ¿qué? Ya lo hemos hablado antes, de confirmar el paradigma. Por supuesto, la ciencia está continuamente confirmando los paradigmas. Y de extender la aplicación del paradigma a la predicción de hechos y la resolución de pequeños enigmas, que son los problemas en los que trabajará la comunidad científica. Es un trabajo
meramente acumulativo en muchos casos, porque se van acumulando a partir del paradigma pequeñas construcciones, a partir de las cuales se construyen otras, y empezamos a explicar todo a partir de un núcleo central. Existen hechos importantes, hechos comparables, y existen explicaciones para resolver ambigüedades. De todas estas cosas es de las que se va ocupando la ciencia en estado normal. Mostrará hechos que el paradigma ha mostrado reveladores, hechos que pueden compararse con predicciones de la teoría. Se trabajará en un trabajo empírico para articular la teoría, resolviendo las ambigüedades residuales, o sea, los pequeños enigmas, etc. Y pasamos al 2.3, crisis y revoluciones científicas. Una vez que tenemos la ciencia normal, puede producir cambios en un paradigma. O sea, un periodo de ciencia normal puede cambiar el paradigma, pero lo cambia poco a poco. ¿Vale? Va adaptando las discrepancias y el paradigma se va adaptando a esa realidad hasta que encaje. ¿Vale? Fases. Vamos a tener una primera fase de las revoluciones, de las crisis o de la revolución científica de percepción de la anomalía. Van a empezar a acumularse muchos hechos que van a empezar a no concordar. Y va a tocar las narices a más de uno. 2. Exploración de esas anomalías. Aunque en principio se van a ignorar, luego poco a poco vamos a ir viendo a ver qué hay de realidad o qué no hay de realidad en ella. Y 3. Habrá un ajuste del paradigma. Normalmente se producen ajustes. Hay veces que el paradigma se rompe en 1000 pedazos y hay que crear uno completamente nuevo. Vale, entonces, acumulación de observaciones que no concuerdan. Se intenta ajustar el paradigma así, a pelo. Pero vamos complicando las teorías. Percepción de la anomalía teórica. Ajustes hacen que la teoría se vuelva más compleja sin poder resumir de forma sencilla y sin poder encontrar soluciones sencillas. Es un largo proceso de exploración, el que viene después, hasta que llegamos a un estado de crisis. Empieza a existir una inseguridad profesional. Empieza a haber una proliferación de versiones de una misma teoría. Vamos, empiezan a salirte hijos por todas partes. Y no sabes cuál es el patito feo y cuál es el patito listo. Aún así el paradigma se resiste. No caerá hasta que tengamos otro nuevo paradigma. Y eso es difícil en muchos casos. Vale, más cositas. Las anomalías observacionales pueden ampliar una crisis o crearla, pero no demostrar que la teoría filosófica en la que se basa el paradigma es falsa. Puede generar una crisis o puede simplemente ser ignorada a lo largo de multitud de años o de siglos. Fijaros en Ptolomeo. Creó una teoría que más o menos concordaban y explicaba más o menos la posición de los planetas, pero con el paso de los tiempos y la mejora de las observaciones empezaron a encontrar discrepancias. Hasta que no vino Kepler, más o menos, creo que fue. No, Copérnico, esa teoría se mantuvo. Y se fue haciendo cada vez más y más complicada y más complicada. Y teníamos objetos girando en círculos, sobre otros terceros círculos. Toda una serie de ajustes para intentar que todo se acoplara a las observaciones. Luego vino Copérnico y con una teoría muy sencilla resulta que todo cuadraba muchísimo mejor. Luego ya vino Kepler y desmontó a Copérnico, pero bueno, se basó en él. Vale, entonces, estábamos con las anomalías observacionales. Si tenemos una situación de crisis persistente, hay una creación de nuevos paradigmas que competirán entre sí. Ya no se ajustará a la cosa, sino que crearemos nuevos. Y entraremos en un periodo de ciencia revolucionaria, donde la percepción del científico sobre su medio cambia. Cuando estamos en un estado de ciencia normal, la cosa es así, ya está. Einstein, cuando estudió, no era muy bueno en la universidad. ¿Por qué? Porque, aparte de que puede que las matemáticas no se le dieran muy bien, no estaba de acuerdo con la ciencia que había en ese momento. Entonces,
Con Einstein, la percepción del universo, de la naturaleza, cambió completamente. Y con la mecánica cuántica, vamos, ya ni os digo. ¿Vale? Un gato puede estar vivo o muerto, fíjate. Qué guay, ¿no? Luego llega ya la aceptación de un nuevo paradigma. Cuando ya se acepta un nuevo paradigma, todo el mundo respira y se empiezan a crear libros de texto con nuevas teorías, con la nueva teoría, minusvalorando la anterior. Vamos, que el que gana se pone la medallita y al otro lo tira para abajo. Y aquí es donde parece que la ciencia es un proceso acumulativo, porque las ciencias anteriores son barridas del panorama científico y solo quedan los ganadores. Entonces parece que solamente haya existido la ciencia tal cual. Ahí está el error, y por eso cuando se enseñan las ciencias hay que enseñar también los errores, porque hay que ver cómo es el proceso de esa ciencia, y aún así no lo sabemos porque no hemos estado ahí. Con el tiempo parece que la ciencia es lineal y acumulativa y no se ven las revoluciones de cara a los estudiantes. Vamos, que los estudiantes se creen que la ciencia actual es la realidad. ¿Cómo se reirán de nosotros dentro de 20, 40 años? O de 100. Vamos. Nos dirán, ¿y estos incultos que creían, yo qué sé, que solo había un universo, por ejemplo? Cosas así. Bueno, nos vamos al punto 3, la ciencia como proceso. 3.1, objeto de la ciencia y método científico. Vale, ¿cuál es el objeto de la ciencia, chicos? La ciencia como búsqueda de un modelo que explique la realidad. Así de claro. Buscamos un modelo que explica la realidad. No ansiamos encontrar la verdad, porque no podemos. El método científico no ahonda en la realidad, ahonda en explicaciones que de alguna manera aproximan a la realidad y generan predicciones que podremos comprobar. Pero que esas predicciones coincidan con la realidad que nosotros midamos no quiere decir que nuestra teoría esté completa, ni siquiera que el paradigma que la fundamenta sea totalmente el correcto. Posiblemente haya que fundamentarlo o cambiarlo muchísimo, o incluso que sea falso pero funcione. Vale, pues una vez que tenemos esto, como búsqueda de un modelo, ¿dónde estaba yo? Vale, carácter dinámico de la ciencia. La ciencia es dinámica, no está quieta ahí, chicos, no está quieta. Clasificación, la ciencia. Vamos a poder clasificar la ciencia de dos maneras, como ciencia formal o informal. Vale. Formal o factual. Vale, como ciencia formal se refieren al orden. ¿Qué ciencias realmente son ordenadas? No hay muchas, ¿eh? La lógica y la matemática, punto. Factual son aquellas ciencias que se basan en hechos del mundo que nos rodea. Vale, yo podría decir, ya que soy físico, que la física es la única ciencia factual, o prácticamente de las únicas, porque la física es la ciencia que estudia las leyes por las que se rige el universo, de manera que la química, la biología, la citología, etcétera, etcétera, todo eso no son más que pequeñas partes extraídas de la física, partes concretas de esa física, pero no creo que podría haber gente que no estuviera de acuerdo conmigo, pero bueno, esto es así, soy yo quien hago el vídeo, ¿no? Vale, entonces en las ciencias factuales tenemos las ciencias naturales, la física, y las ciencias sociales, ahí ya no es la física, va. Vale, en las ciencias naturales tenemos la física, la química, va, la biología, etcétera. Y en las ciencias sociales tenemos la sociología, las ciencias políticas, la economía, la historia, vamos, todas aquellas ciencias que nacen del estudio de las sociedades humanas. O no humanas. Puede que en un futuro tengamos una sociología biológica, que puede que ya exista, de todas maneras, pero no sé si como ciencia. Procesos. La ciencia está en continuo proceso de transformación. Nunca está quieta. Lo que va cambiando es el grado de formalización de la ciencia. A medida que una ciencia nace, porque se crea un paradigma, por ejemplo en la química o la biología, en el siglo XIX, vale, tenemos el paradigma. Del paradigma y empezamos a clasificar
todos los fenómenos, todas las cositas, por ejemplo en la zoología, patatín patatán, o en la química los elementos químicos, etc. Y llega un momento en el que queremos hacer cálculos. Metemos un nivel extra que es la formalización de esa ciencia y la capacidad explicativa y predictiva de la ciencia. Todo esto es como un proceso en el cual hacemos que esa ciencia esté más desarrollada. Método científico. El método científico vamos a considerar varios pasos, hay un montón. Normalmente creo que tenemos 3 o 4 cuando lo explicamos a los chicos de la ESO o en secundaria. Aquí vamos a ampliarlos un poquito. Vamos a tener primero el problema. Luego vamos a generar hipótesis. Luego vamos a contrastar esas hipótesis y luego vamos a informar. Prácticamente resumido en 4 pasos. Ahora esto lo voy a extender en cerca de 10. El problema. Primero tenemos que descubrir el problema. Segundo, hacer un planteamiento preciso del problema, importante. Tercero, hacer una búsqueda de conocimientos e instrumentos relevantes para poder estudiar ese problema y ver si realmente es el problema que creemos. Pasamos a la etapa de hipótesis. 4. Hacemos una tentativa de solución, que muchas veces no funciona. 5. Inventamos nuevas hipótesis. 6. Hacemos la obtención de una nueva solución. Cuando tenemos esto, pasamos a la etapa de contrastar. Aquí, en la de hipótesis, investigamos las consecuencias de nuestras nuevas hipótesis, por supuesto. 8. En contrastar. Vamos a contrastar los resultados con la realidad. O sea, vamos a diseñar experimentos, a realizarlos y a ver si se adaptan a las soluciones que nosotros hemos dado. Si eso no es correcto, 9, vamos a solucionar los problemas que haya. Y cuando ya todo funcione bien, 10, vamos a informar a nuestros colegas. Transmisión de conocimiento, normalmente a partir de revistas científicas, etcétera, etcétera. ¿Vale, chicos? Me estáis aguantando ya 3/4 de hora y no sé cómo aún seguís ahí. Posiblemente no hayáis estado, pero si estáis, oye, os lo reconozco, os merecéis algo. Yo no voy a dar nada, pero más que el coñazo. Continúo con el tema. Ahora vamos a la siguiente parte, que es el punto 3.2. Un ejemplo. Teoría sobre la naturaleza de la luz. Aquí vamos a ver la ciencia como un proceso inacabado. En el siglo XVII vamos a tener a nuestro amigo Newton y a nuestro amigo Huygens, ¿vale? Pegándose de hostia los dos. Entonces, Newton, ¿qué vamos a tener con él? Sobre todo, hablando de las teorías de la luz, vamos a tener la teoría corpuscular. Newton va a decir que la luz son unas pequeñas particulitas que vamos a llamar corpúsculos, los cuales pues van en línea recta, hacen ¡fium! ¡Fium! Van muy rápido y van ¡fium! Recto, ¿vale? No como mi dedo, son puntitos, ¿vale? Y la luz son muchos puntitos, son como pelotitas más bien, y esas pelotitas, yo creo que lo de la manzana le afectó mucho, porque él estaba pensando en manzanas, pero en manzanas que rebotaran contra el suelo. Claro, él pensó, he resuelto la gravedad con una manzana, la luz la resuelvo con manzanas chiquititas, pero elásticas, que rebotan. Y claro, así se le ocurrió. Y así lo hizo. Sí. Pelotitas pequeñas que rebotan, ¡pum! Y cuando rebotan con una superficie, salen. Y ahí tenía la explicación de la reflexión de la luz. Claro, muy fácil, y resultaba que funcionaba, ¿vale? Nos vamos al ejemplo del billar, la pelotita de billar, y prácticamente es lo mismo. Eso era para él, pero a nivel microscópico. La refracción, ahí ya más difícil, ¿vale? No la puedo explicar. Porque claro, que una pelotita atraviesen una superficie y al atravesarla cambian el ángulo en vez de seguir recto, pues es raro. ¿Cómo lo explico? ¿Y cómo explico que siempre exista un mismo ángulo de entrada? Para un mismo ángulo de entrada hay un mismo ángulo de salida para dos medios diferentes. No sé. Eso era un poquito así. Entonces, él explicó en línea recta, pues eso, la luz, sobre todo la reflexión y algún que otro fenómeno.
También Newton fue uno de los que descompuso la luz blanca mediante un prisma en todos sus colores, ¿vale? Que tampoco daba una explicación para ello. Huygens. No fue una teoría aceptada en su momento, aunque más tarde sí que se cogió. Él hizo una teoría ondulatoria de la luz. Él decía que la luz eran ondas. El problema principal es estas ondas, ¿por dónde puñetas se transmiten? Porque, chicos, las ondas se transmiten por el vacío. Por tanto, necesitamos un medio para que se transmitan. El aire no es, porque si se transmite por el vacío, chicos, aquí falla algo. Vale, la teoría ondulatoria consideraba la luz como un movimiento ondulatorio, pero no explica por dónde. Entonces se inventan el éter, que era algo que no se podía ver, no se podía tocar, no se podía oler, no se podía medir, no se podía pesar, pero existía porque a mí me hace falta y la luz por cojones se transmite por ahí. Ya está. Y yo lo valgo. Pero claro, eso si lo hubiera dicho Newton, habría valido. Eso, como lo dijo Huygens, no le valió. ¿Vale? Y seguía sin explicar la refracción, cosa increíble. Hoy en día, mediante la teoría ondulatoria, tenemos todos hechos el dibujito, de aquí llega un frente de ondas, hace así, rebota parte del frente de ondas y tenemos la reflexión. Y la reflexión, tenemos el frente de onda, llega aquí, resulta que aquí va más rápido, por ejemplo, la luz que aquí, y entonces cuando atraviesa la parte de abajo del frente de ondas, al ir más rápido, gira y el rayo de luz se gira. O si va más lento y se gira para adentro. De manera que tenemos una explicación de la refracción, ¿vale? Aunque Huygens no sé si la encontró. Vale, en el siglo XVIII ya, pasamos del XVII, pasamos al XVIII, tenemos a Young y Fresnel, ¿vale? El siglo XVII fue el año de, bueno, el siglo de la teoría corpuscular, porque básicamente ganó la partida Newton porque era más famoso. E imagino que porque sabía mostrar mejor los hechos. Siglo XVIII, viene la época de la teoría ondulatoria de la luz. Young y Fresnel. Young en 1801 descubre lo que son las interferencias luminosas, y eso, señores, a no ser que tengamos ondas, no lo podían explicar entonces con pelotitas. Fresnel en 1815 descubre la difracción de la luz a través de pequeñas aperturas y la polarización, vamos, que con pelotitas, a ver cómo te las inventas ahí. Eran pelotitas mecanizadas con círculos sobre círculos y giraban y yo qué sé, y tenían circuitos integrados, porque si no, era difícilmente explicable. Hoy en día se explica, pero de otra manera, ya veremos. Entonces, siglo XVIII es el siglo de la teoría ondulatoria. ¿Dónde vamos ahora? Aquí. Vale. Pero se seguía necesitando el éter en la teoría ondulatoria. No teníamos éter. Y sin embargo, se daba como verdadera la ondulatoria ya, porque por narices. Entonces vino Maxwell, 1865, e hizo su teoría electromagnética de la luz sobre la naturaleza de la luz. Cogió todas las teorías que había sobre el electromagnetismo, ¿vale? Las juntó, les quitó las integrales y hizo ecuaciones diferenciales muy complejas que, bueno, se pueden resumir con rotacionales, divergencias de campos eléctricos y magnéticos y dependencias con respecto al tiempo. Y a partir de ahí, él vio que existía algo que se llamaban las ondas electromagnéticas, que a partir de un campo eléctrico variable se genera un campo magnético variable, a través del cual se genera un campo eléctrico variable, campo magnético variable, y ese ciclo es una onda electromagnética. ¿Y una onda electromagnética qué es? La luz. En aquel momento no lo sabían, ¿eh? Bueno, entonces, teoría electromagnética de la luz sobre la naturaleza de la luz. A partir de Maxwell no se necesitaba éter, aunque creo que Maxwell hizo su teoría y siguió pensando que tenía que existir el éter cuando ya no le era necesario con sus ecuaciones, pero mira, los científicos somos así. No prescindió del éter, aunque no lo necesitaba ya. Luego fue comprobada esta teoría
tan compleja y tan teórica por Hertz, el cual creó en su laboratorio ondas que llamó hertzianas, no marcianas sino hertzianas, que eran de origen electromagnético. ¿Cómo? Pues seguramente con un campo eléctrico variable, mediante una pila, mediante cualquier cosa, y comprobó que se creaban campos magnéticos, campos eléctricos, bueno, cosas de esas, ¿vale? Los trabajos de Poincaré y de Einstein y el experimento de Michelson y Morley ya dan el toque final, la teoría para la teoría. ¿Qué es lo que pasa aquí con Poincaré y con Einstein? Pues antes de que llegue Einstein, ahora veremos, hay una nueva crisis, porque hasta Maxwell y Hertz la teoría ondulatoria era la teoría ondulatoria, aquí no lo movía ni Cristo, pero claro, se empezaron a descubrir otros fenómenos como el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la radiación del cuerpo negro, que no eran en absoluto explicables mediante la teoría ondulatoria. Eran explicables mediante la teoría corpuscular. ¿Lo entendéis? ¡Qué chiste! No ha tenido gracia, ¿verdad? Bueno, da igual. Bueno, que resulta que Newton creía en la teoría corpuscular. Se la tiran por tierra porque la teoría ondulatoria describía muchísimos más fenómenos y después salen otros fenómenos que vuelven a darle la teoría, vuelven a darle la razón a Newton de alguna manera, porque el efecto fotoeléctrico no es explicable. El efecto Compton, la luz se comporta como si fueran corpúsculos. La radiación del cuerpo negro no era explicable. Y hay otros fenómenos que ahora veremos, en los cuales la teoría corpuscular es la única accesible. Bueno, en 1900 llega Planck y da un vuelco a la teoría corpuscular. ¿Por qué? Porque coge y dice que la luz está formada por unos pequeños corpúsculos, que no lo llama corpúsculo. Al final Einstein los terminará llamando fotones, o al menos eso creo. A nuestros días ha llegado con la palabra fotones, pero bueno. Planck hace un truco matemático para resolver una crisis o un problema que existía a la hora de abordar la explicación de la radiación de un cuerpo negro. El truco era considerar que las ondas electromagnéticas estaban formadas, en vez de por un continuo, por un discreto de partículas con una energía determinada que, en vez de depender de la longitud de onda como pasa en las ondas sonoras o en las ondas a través del agua, etcétera, etcétera, dependía de la frecuencia, un concepto totalmente nuevo. Entonces la energía ya no dependía de... Bueno, perdón, he dicho de la longitud de onda. La energía ya no dependía de la amplitud, ¿vale? Que es en lo que dependen las ondas sonoras, en cualquier otro tipo de onda dependen de la amplitud. Aquí dependían de la frecuencia, y eso es un concepto completamente nuevo. Y el que las ondas ya no fueran un continuo, sino fuera un discreto, vamos, da al traste con toda la ciencia que había en aquel entonces, vamos. Crisis, pero crisis, aquí tenemos revolución científica a toda leche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Einstein y al final, ¿qué hace Einstein? Einstein coge y dice, mira, no tienes razón ni tú ni tú, la tenéis los dos, ¿vale? Y lo que es un truco matemático que consideró Planck no es un truco matemático, es la realidad. Las ondas de luz realmente están compuestas por fotones y realmente la naturaleza de la luz es a la vez corpuscular y es a la vez ondulatoria, ¿vale? De Broglie en 1924, Schrödinger en 1926, más la contribución de Einstein, generan el nuevo y último paradigma en el cual consideramos que la naturaleza dual de la materia y de la luz, lo que llamaremos naturaleza onda-corpúsculo. Y ya llegamos al punto 4 y último, ciencia y sociedad, los temas que más les gustan a poner a esta gente. Bueno, nuevos conocimientos suponen nuevas soluciones. Muy bien, habéis estado atentos. Y a veces la sociedad obstaculiza este avance.
¿Qué ejemplos podríamos poner de eso? Creo que a muchos de los oyentes que han llegado a este punto pueden deducir ejemplos bastante atinados de esto. Se sabe que el avance científico está relacionado con el avance de la sociedad. Solo hay que ver todas las comodidades, entre otras la luz que tengo, el ordenador con el que estoy haciendo todo esto. Todo esto ha empezado con cosas tan sumamente teóricas como las leyes de Maxwell o como la pila de Volta. Cosas así. Se sabe que la ciencia también tiene consecuencias adversas. Por ejemplo, la contaminación, la desertización, el notable aumento de autismo de nuestros niños y de no tan niños. Entendamos el uso del móvil, ordenador, televisión y el abandono de la creatividad como método de ocio, por ejemplo. Y por supuesto tiene implicaciones filosóficas. Cuando Copérnico dijo, chicos, que es que el centro del universo no es la Tierra, es el Sol. Joder, la que se montó, joder, la que se lió. Madre mía, como para haber estado ahí. Que se lo digan a Galileo, que... Bueno, a Copérnico, creo que lo mataron justamente por eso. Y Galileo se tuvo que retractar de todas sus ideas porque si no se lo cargaban también. Así es la Iglesia, así es el poder de la revelación. Pero ¿qué se le va a hacer? Son épocas y épocas. Vale, ¿cuáles son? Punto 4.1. Los límites del conocimiento humano. Existe la necesidad de un sistema de control y dirección del desarrollo de la ciencia. Razones. La ciencia altera la relación entre el hombre y la naturaleza. Desde el momento en el que el hombre controló el fuego, alteró su dominio sobre la naturaleza. Y a partir de ahí solo hemos ido aumentando nuestro control sobre el medio y alterándolo de diferentes maneras. Existen problemas a escala mundial y hace falta una especie de coordinación de todos los países. El desarrollo científico exige muchos recursos. Por eso, por ejemplo, podemos tener la ESA a nivel europeo que estudia, pues bueno, el espacio, ¿vale? O el CERN en Suiza. Bueno, es una instalación tan sumamente grande y costosa que ha hecho falta la colaboración de muchísimos países y de muchísimos científicos que van ahí, y los descubrimientos que hay ahí no pertenecen a un país o al otro, pertenecen a la comunidad científica. Es ciencia en general. Esa es la ciencia que en nuestro país y en todos los países se debería promover, no la ciencia que va a las arcas de unos pocos. Pero bueno, este es el mundo y nosotros somos así de poco egoístas. Bueno, ¿qué más tenemos? Control. ¿Cómo controlamos la ciencia en España? Al menos hace unos años existía una comisión interministerial de ciencia y tecnología, donde existían planes nacionales de investigación, donde se potenciaban las áreas para un mayor esfuerzo por necesidades futuras o por potencial técnico, ¿vale? Estos planes estudiaban qué áreas eran las que convenía más estudiar. Existía un plan sectorial de promoción general del conocimiento para que el resto de campos no fuese abandonado. Y luego, por otra parte, teníamos a los ministerios y las comunidades autónomas que a su vez hacían acciones específicas. Eso era antes de la crisis y eso era antes de que cortaran el grifo a todo lo que supone investigación, porque en España la investigación, lo siento chicos, pero no. Ni ahora ni de hace unos años, no. Y no será porque tenemos malos científicos como nos intentan vender o porque nuestro sistema educativo no dé gente valiosa. Tenemos mucha gente valiosa, pero que se tiene que ir al extranjero a investigar porque aquí no se da dinero. Entonces, bueno, hay dinero, se ha dado dinero, pero con cuentagotas, ¿vale? Eso es lo que hay. Se hacían acciones específicas, que sí, se hacían,
y había colaboraciones con las industrias, sobre todo si se veía que se podía sacar dinero de ello. Y luego está lo que es la investigación privada. Se han hecho también programas conjuntos con investigación privada, investigación pública, etcétera, ¿vale? Que esto es un poco cómo se estructura la ciencia o cómo se planifica la ciencia a nivel de España. A nivel de la Unión Europea, tenemos programas orientados a los principales retos tecnológicos de Europa. A nivel mundial tenemos la UNESCO, la OMS, la FAO, que hacen estudios de carácter más global. Luego tenemos estudios particulares, en los cuales se exige un cierto control, porque tampoco podemos dejar a la empresa particular a que investigue lo que quiera, como quiera. Hay ciertas barreras, sobre todo a nivel ético o a nivel de consecuencias mundiales, que deben de ser de alguna manera controladas. La ciencia tiene un potencial para destruir, cambiar nuestro entorno y alterarlo tan grande que no se puede dejar de forma descontrolada este tipo de investigación. Existen comités de estudio ético que intentan hacer los límites internos a experimentos con humanos genéticamente, ¿vale? Dicho de otra manera, se intenta controlar, por ejemplo, la experimentación con humanos a nivel de genética. Existen comités de seguimiento nuclear y existen otro tipo de comités, pues, que de alguna manera intentan parar las consecuencias que puedan tener ciertas investigaciones a nivel ético o a nivel medioambiental, simplemente. 4.2. Impacto de la ciencia en la vida cotidiana. Mientras mayor sea el conocimiento que tengamos, más complejo se vuelve nuestro entorno. Los científicos tienen un papel predominante como agentes del cambio en todo esto. Y aunque estén aislados en especialidades, ¿no? Que he puesto yo aquí, un momento. Aunque Vale, básicamente lo que he puesto es que aunque cada científico está aislado y está de alguna manera en sus propias especialidades, está encerrado en sus propias especialidades, y existen lo que se llaman cuestiones técnicas, que son cosas aparte, este aislamiento científico está acabando, porque empiezan a abordarse temas que hace falta abordarlos de manera interdisciplinar. De manera que un científico no se puede quedar exclusivamente en una materia, tiene que saber de muchas otras un poquito para estudiar ciertos campos. ¿Vale? ¿Qué podemos decir más? Pues ya está, hemos acabado el tema, básicamente, y la bibliografía podemos decir, por ejemplo, BUNGM, la investigación científica, edición Ariel, Madrid 1981. HULL.LWH, Historia y Filosofía de la Ciencia, edición Ariel 1981. Y Popper.K, Conocimiento Objetivo. Bueno, son algunos de la posible bibliografía que tenemos. Otros, bueno, podríamos hacer algunos más, pero bien, más o menos estos son. Espero que os haya gustado el tema, me sigáis en otros temas si los hago, que imagino que sí. Y pues nada, y que me digáis qué os parece y ya está. Como ya sabéis, aquí me he explayado mucho en algunas cuestiones, pero está el tema más o menos resumido y se puede articular o se puede desarrollar muy bien para un tema de oposición. Básicamente son los contenidos. Podríamos haber añadido un tema o una parte de conclusión en la cual a partir de todo esto podemos resumir un poco los puntos que hemos ido viendo. La ciencia no es algo estático, sino es algo dinámico. La ciencia no puede o el desarrollo de la ciencia no puede considerarse como hecho un ciclo acumulativo de
descubrimientos y el resto son errores, sino es un proceso en el cual hay un proceso de ciencia normal, crisis, revoluciones científicas, nuevo paradigma, etc. ¿Vale? Y la ciencia en sí misma, pues no es la realidad, es una aproximación, crea modelos que se aproximan a la realidad y predicen nuevos hechos, pero no es la realidad en sí misma. Y esta misma ciencia, además de aunque no es la realidad, sí que al aproximarse a ella logra provocar cambios y logra producir mejoras tecnológicas que cambian nuestra relación con el entorno. Y tachán, hemos terminado. Hasta el próximo vídeo.